Hola y bienvenidos al 10º tutorial de V3D de Blender. Soy Víctor. Bueno, en este tutorial vamos a explicar de forma muy básica cómo crear luces y cámaras y donde se pueden encontrar los parámetros más básicos de ambas. Vale, para empezar voy a explicar un poco las luces. Para crear tanto una luz como una cámara, si recordáis, el menú de creación era mayúsculas A. Entonces aquí, en el mismo menú donde creábamos cualquier tipo de objeto, tenemos las cámaras y tenemos las lámparas, ¿vale? Entonces podemos seleccionar cualquiera de los tipos de lámparas que hay. La cámara no tiene tipos y aparecerá, como ya sabéis, donde se encuentra el cursor 3D en la escena. Bien, en este caso, como está el cursor ahí precisamente y la luz tiene esta forma, no lo apreciamos. Si pulsamos G para mover, Z para mover en el eje Z y la desplazamos, la podemos ver mejor, ¿vale? Entonces vemos que ahí está creada la luz. Bien, los parámetros de las luces pues están, como casi todo, perdón, en la pestaña de propiedades, en esta pestaña que pone información del objeto, pues aquí aparecen los parámetros de la luz. El hecho de que escojáis una u otra a la hora de crear, de no ser que lo tengáis muy seguro, pues me tampoco importa, porque como veis, una de las primeras opciones en las luces es precisamente cambiarle el tipo de luz. Entonces, sobre la marcha podéis ir seleccionando los distintos tipos de luz sin ningún problema. Bueno, aquí tenéis una previsualización de cómo se puede ver, cómo va a afectar la luz. La verdad es que no ayuda demasiado, ayuda un poco más en la vista 3D si cambiamos el modo de vista a textura. Me parece que es Alt Z, sí, con Alt Z podemos cambiar a modo textura directamente. Recordad que Z era para intercambiar entre el modo alambre y el modo sólido, pues Alt Z nos cambia el modo de textura, ¿vale? Bueno, dos parámetros que, si os fijáis, estos dos de aquí tienen prácticamente, bueno, tienen todas las luces, son el color y la energía. Bueno, el color, obviamente, pues es el color que emite la luz. Veis cómo va cambiando la vista 3D, el color que elijáis, ¿vale? Y la energía, pues digamos que es la intensidad de la luz. O sea, cuanto más le pongáis, pues más va a iluminar, y cuanto más bajo, pues menos. Si ponéis en cero, se supone que la iluminación debería ser nada, pero bueno, es porque está esta otra luz aquí. Bien. Luego, especularidad, simplemente lo que indica es que se renderice el puntito este que veíamos el otro día en los materiales, ¿vale? Y bueno, pues el resto de opciones, esto simplemente para si queremos que genere sombras o si no queremos que genere sombras. Como veis, la de punto es la más sencilla, ¿vale? Es el tipo de luz más básico, apenas tiene parámetros. Si lo comparamos, por ejemplo, con la de sol o la de foco, que tienen bastantes más opciones, ¿vale? EMI tampoco tiene demasiadas y la verdad es que es una que suele utilizarse bastante porque ilumina de una manera un poco más global, digamos que coge más rango, igual que área, ¿vale? También dependiendo por supuesto, del tamaño que le pongamos y tal. Bueno, pues esto es un poco las luces, ¿vale? Dónde se encuentran, cómo crearlas, bueno, el resto, o sea, moverlas, escalarlas, y en este caso pues no tiene nada que escalar, pero escalarlas o rotarlas o cualquier tipo de... Estamos en la vista derecha pulsando 3 en el teclado numérico y queremos rotar la luz. Bueno, no estamos viendo el palito este que tiene. Vamos a crear, por ejemplo, un foco. Si queremos rotarla, por ejemplo, pues veis que podemos rotar hacia donde queremos que enfoque la luz, ¿vale? Bueno, este tipo de cosas, pues bueno, ya lo iremos viendo a medida que empecemos a crear algún tipo de escena o algo, y empecemos a utilizar luces y las coloquemos. Pero vamos, que sepáis que en principio con G se mueven, con R se rotan, o sea, exactamente igual que cualquier otro objeto, y que se crean exactamente igual que cualquier otro objeto, y que tienen una serie de parámetros que se encuentran
en esta solapa del panel de propiedades que se llama información del objeto. No sé por qué lo han llamado luces, por ejemplo, o lámparas, pero bueno, que sepáis que está ahí, ¿vale? Bueno, lo siguiente, las cámaras, pues es prácticamente lo mismo. O sea, estamos aquí, voy a pulsar Z para que se vea. Si hago mayúsculas A y añado cámara, pues creamos una cámara nueva. Conviene no tener más de una cámara en la misma escena porque se utiliza para renderizar, ¿vale? Entonces puede llegar un momento que a lo mejor pues nos volvamos un poco locos si tenemos 20 cámaras y cuál es la que estaba usando yo para renderizar. No conviene tener alguna más, pero bueno, para este ejemplo, como hay que mostrar cómo se crea la cámara, pues bueno, lo hago. Esto exactamente igual. Se pueden rotar, se pueden mover, ¿vale? Exactamente lo mismo. Aún así, las cámaras, voy a eliminar esta y voy a dejar esta otra de aquí. Bueno, veis ahora dónde está. Os voy a explicar un par de atajos de teclado, 3. Puede que lo haya dicho ya en algún tutorial anterior, no lo recuerdo bien, pero bueno, os los vuelvo a repetir porque están relacionados con las cámaras. Uno de ellos, que es esencial, es el 0 del teclado numérico, que lo que hace es mostrarnos lo que está viendo la cámara, que es exactamente, si pulsamos F12 para renderizar, es exactamente lo que se va a renderizar. Veis que el cubo ahora mismo está aquí un poco como tirando más por debajo de la línea central horizontal de la imagen. Si yo ahora aquí cojo, veis que está seleccionada la cámara, está naranja. Si pulso G, puedo mover la cámara ahora mismo. Entonces, si por ejemplo hago esto y vuelvo a renderizar, veis que efectivamente lo que se renderiza es lo que ve la cámara, ¿vale? Entonces, esa tecla, el 0 del teclado numérico, nos sirve para ver qué es lo que se va a renderizar, desde qué punto de vista y cómo, ¿vale? Bien. Para salir de este modo, o bien pulsáis el botón central del ratón, que es para volver al modo perspectiva, o directamente pulsáis alguna de las teclas de vista, como 1 del teclado numérico para frontal, 3 para derecha y 7 para la vista superior, ¿vale? O cualquier otra. Pero vamos, es sencillo. Lo comento por si alguien igual pulsa el 0 y luego no sabe cómo volver al modo de perspectiva, por ejemplo, ¿vale? Es sencillo, pero bueno, igual en algún caso alguien se pierde un poco. Bueno, sin más. Los parámetros de las cámaras, seleccionando la cámara, como veis, esto cambia en función del tipo de objeto que tenéis seleccionado. Lo más normal es que tengáis una malla, que es con lo que se suele trabajar, pero en este caso, como estamos hablando de cámaras y mirando las cámaras, pues si seleccionáis una cámara, veis que cambia por completo esta parte de aquí. Bueno, no por completo, pero muchas de las opciones sí. Entonces, pues nada, veis que aquí se llama exactamente igual que el de las luces, información del objeto, y veis que tiene una serie de opciones, ¿vale? La distancia focal, si va en milímetros, en grados, cuántos desplazamientos, bueno. Y luego hay una serie de cámaras predefinidas, ¿vale? Y me imagino que pues, unas serán de 35, otras de... Bueno, va variando. Si por ejemplo seleccionáis esta, os va a coger los parámetros que tiene ese tipo de cámara. Si alguien trabaja con alguna de estas, no sé, en fotografía o en vídeo y las conoce y sabe cuál es la diferencia entre unas y otras, yo personalmente no la sé. La gente aquí, los que seáis profesionales de estos temas, pues veréis alguna y diréis, mira, pues una de 35 milímetros, tal, de tal marca, y la conocéis, entonces igual es hasta la que utilizáis en el trabajo y os viene bien. Bueno, entonces que sepáis que eso está por ahí. Voy a poner la de Blender. Y bueno, pues hay otra serie de parámetros. Estos son una serie de ayudas, digamos, a la cámara. ¿Vale? En principio, no sé si los muestra aquí. Sí, sí que los va mostrando. Veis, por ejemplo, los espacios para títulos. Exactamente todas
Bueno, aquí por ejemplo nombre, pues nos muestra el nombre. Exactamente todas, no sé cuál son. Esto, como digo, la gente que se dedica a estas cosas de temas de cámara, de imagen y de generar vídeos y tal, posiblemente lo sepa la primera, ¿vale? Por ejemplo, la de títulos, pues sí, los límites no están mostrando nada ahora mismo, tampoco sé de qué dependerá, pero bueno, como digo, el que lo conozca seguramente lo pueda aprovechar, ¿vale? El área exterior simplemente imagino que es cuando yo pongo títulos, por ejemplo, esto pone alfa, sí, es la transparencia del área exterior, si queréis ver o no lo que hay alrededor, ¿vale? Como veis, es sencillo también. Bueno, pues esto es un poco lo que quería contar en este vídeo, simplemente pues eso, que sepáis cómo crear una cámara o una luz, cómo se manipulan y dónde se pueden encontrar las opciones tanto de la una como de la otra. Bueno, imagino que la gente que se haya atrevido un poco, si no lo ha utilizado nunca, o gente que haya utilizado otros programas de 3D, lo habrá encontrado fácilmente, se ha ido siguiendo estos tutoriales y se habrá ido probando, pues seguramente ya lo hayáis encontrado y hayáis podido probar algo con las luces y las cámaras, pero bueno, ya os lo comento yo un poco. Bueno, el otro atajo que viene muy bien para las cámaras es Control Alt 0 del teclado numérico, que lo que hace es colocarnos la cámara aproximadamente en el punto de vista que tenemos en ese momento. O sea, si yo estoy aquí y quiero, vamos a ver, voy a coger el cubo para que gire bien y quiero que la cámara aparezca, por ejemplo, desde aquí, una vista desde abajo, y pulso control al 0, aparecerá aquí la cámara, luego la puedo seleccionar con un botón derecho del ratón, ya sabéis, dejarla un poquito más centrada y rápidamente podemos ubicar la cámara desde el punto de vista que queramos. Si yo la renderizo es eso lo que se va a ver, de tal manera que no tengamos que estar haciéndolo de una manera muy tediosa, como por ejemplo pues pulsando G, Z, subiéndola, después rotándola en su eje X. Bueno, esto no sé si lo comenté en el de transformación, os lo voy a comentar aquí ya que estamos. Si tenéis seleccionado un objeto y pulsáis por ejemplo rotar en torno al eje X, por defecto está cogiendo el eje X global, ¿vale? Este de aquí. Pero si pulsáis rotar X, X, va a rotar en torno al eje X local, ¿vale? De la cámara. Lo mismo si queréis hacerlo con eje ZZ. Bueno, desde esta perspectiva no se ve mucho. Por ejemplo, en este caso es GZ, rotar Z. Si queríamos hacerlo aquí, rotar Y. ¿Veis? El eje Y local es el vertical, ¿vale? ¿Esto cómo lo podéis ver? Me di cuenta, creo, de comentároslo en el de transformación. Esto lo podéis ver bien con el guismo de transformación, que yo en ocasiones os dije que lo utilizo y suele ser para este tipo de cosas. Aquí al lado del guismo de transformación, de la activación, tenéis este desplegable que pone global, local, normal, ¿vale? Se suele utilizar en ocasiones el local, global y normal también puede venir bien. O bueno, incluso el de vista o de cara, pero vamos, normal y global y local suelen venir bien. Pues este es el global, ¿vale? Que veis que el eje Z es la línea vertical. Si cogéis el local, veis que ha quedado transformado en función de la orientación que tiene el objeto en ese momento. De tal manera que es muy sencillo si yo quiero mover este objeto hacia acá, por ejemplo, o hacia allá, pero manteniendo, digamos, la restricción de la orientación que tiene ahora la cámara, veis que es muy sencillo hacerlo así, ¿vale? Si lo hiciésemos en el modo global, pues obviamente nos movería o para acá, o para acá, o para arriba y para abajo, ¿vale? Entonces, seguramente no haría lo que quisiésemos. Esto viene muy bien para ese tipo de cosas. Y como digo, el atajo para hacer ese tipo de cosas rápidamente es, por ejemplo, para mover G,
Z, estaríamos moviendo lo que estaba moviendo yo antes en profundidad, ¿vale? Para que lo veáis otra vez con esto. Si aquí ponemos local, como veis se tarda más de esta manera, sería esto es lo que estaba haciendo, moverle en esta dirección. Esto, por ejemplo, estando en el modo de cámara, bueno, voy a coger una vista desde la que se vea el cubo, aquí, vale, estando en el modo de cámara, si pulsáis G podéis mover libremente, pero si pulsáis GZ veis que GZ está moviendo en el eje local la cámara, o sea, en el eje global la cámara, el eje global es arriba y abajo, y si pulsáis GZ, lo que hace es movernos en el eje local Z, que digamos que es el de atrás y adelante en este caso, de tal manera que cuando estéis aquí, esto por ejemplo se usa bastante, en lugar de andar haciendo zoom o cosas por el estilo, moveréis la cámara de esta manera en la propia vista de la cámara, ¿vale? Una vez que suelte, pues se quedará igual. Si lo pulso así, pues lo puedo dejar así, ¿vale? Digamos que GZZ, estando en la vista de cámara, nos está proporcionando un zoom, ¿vale? Realmente casi un zoom de acercamiento y alejamiento de la cámara sin modificar ningún parámetro. Es igual que si queremos mover la izquierda a derecha, simplemente con GXX nos va a mover en el local de la cámara, en el eje X, y bueno, pues con la Y igual, GY, arriba y abajo en el local de la cámara, ¿vale? La verdad es que son unos atajos que vienen bien y vienen bien también a la hora de modelar, ¿vale? Lo primero, para no tener el guismo de transformación por el medio, que suele ser muy engorroso, y lo segundo, para no tener que estar tocando aquí continuamente, digamos, los ejes de coordenadas que está teniendo a los que hace referencia, ¿vale? O sea, rápidamente puedes mover en el eje X un objeto que a lo mejor esté girado. Cuando digo girado no digo que esté loco. Habrá gente que igualmente... Bueno, vamos a ver. Si tengo el objeto así, veis que voy a mostrar otra vez el guismo para explicar esto. Ya sé que no tiene que ver con este tutorial, pero bueno. Este es el eje global. Veis que está perfectamente alineado con los tres ejes, ¿vale? Normales. Si yo cojo aquí local, veis que está alineado con el cubo que le he rotado, ¿vale? Entonces veis que utilizando esto lo puedo mover en esta dirección que he rotado perfectamente. Entonces esto viene muy bien cuando estéis modelando, cuando estéis colocando ciertos objetos en alguna posición muy concreta y no os queráis salir de esa inclinación, pero necesitáis que se mueva un poco más por acá, ¿vale? Y si queréis prescindir directamente del guismo de transformación, habéis visto que era el eje Y en el que nos movíamos, pues si pulsamos G, Y, nos moveremos precisamente en esa misma dirección, ¿vale? Mientras que si pulsamos G, Y, solamente nos lo mueve hacia adelante o hacia atrás en la coordenada así globales, ¿vale? Que sepáis eso porque la verdad es que viene muy bien. Y bueno, pues nada más. Ya sé que os he explicado algo que al final no tenía que ver, pero entiendo que es algo que es bastante útil. Me he dado cuenta ahora y bueno, pues os lo cuento. Y bueno, ya habéis visto que es muy sencillo colocar cámaras y luces y crearlas. Y ya sabéis dónde se encuentran los parámetros de cada una para que podáis empezar a jugar un poco con ellos, ¿no? A colocar una luz en un sitio, cambiarle el color, probar a que se vea el punto especular o que no se vea, que ilumine difusamente o no, que genere sombra o no la genere. Obviamente para que genere sombra tiene que haber otro objeto debajo, un plano o lo que sea, para que la sombra se vea. Si no hay nada, no hay dónde proyectar la sombra. Esto ya os lo digo, no penséis que va a aparecer una sombra en algo que no existe, ¿vale? Bueno, pues nada, sin más, hasta aquí este tutorial. Espero que os haya gustado y bueno, pues lo de siempre. Si no os ha gustado, por favor, me dejáis algún comentario y me decís por qué. Se trata de ir mejorando los vídeos
Últimamente estoy tardando un poco en colgar vídeos, pero bueno, intentaré hacerlo un poco más asiduamente a medida que vaya teniendo tiempo. Y además es que estoy preparando la siguiente serie, que va a ser el modelado de una escena concreta. Entonces lo estoy preparando un poco y he estado un poquito más con eso. Entonces, bueno, al final he hecho un poco de tiempo más, pero espero poder ir colgando más cositas dentro de poco y empezar pronto con esa escena que os digo, que va a ser la primera serie de tutoriales que va a haber sin que sean estos básicos que, bueno, reconozco que son los más rollo, ¿no? Los más aburridos, porque sí, porque simplemente es explicar, pues mira, esto está aquí, pincha aquí y haz así, ¿no? Entonces es más divertido coger un modelo y empezar a una referencia, empezar a modelarla y hacer algo un poco más concreto. Entonces, bueno, pues sin más, ya nos veremos en el siguiente tutorial, que espero que sea pronto, espero que os haya gustado y bueno, pues nada más.